Calígula no se volvió loco. El poder lo convirtió en algo peor. El niño que Roma amó. Antes de convertirse en el emperador más temido y humillante de Roma, Calígula fue amado como ningún otro gobernante joven. Su verdadero nombre era Cayo Julio César Germánico, nacido el 1 de agosto del año 12 después de Cristo. Era hijo del general más respetado del Imperio Germánico, el hombre que el pueblo quería como emperador y que muchos creían superior, incluso a Augusto. Desde niño, Cayo creció rodeado de soldados. Vestía pequeñas sandalias militares, llamadas Caligae, y por eso los legionarios comenzaron a llamarlo cariñosamente Calígula, que significa botitas. Ese apodo, que parecía inocente, terminaría persiguiéndolo toda la vida. Pero la infancia de Calígula no fue feliz. Según Tácito, su padre Germánico murió en circunstancias sospechosas cuando Cayo tenía solo 7 años. Muchos creyeron que fue envenenado por orden del emperador Tiberio. A partir de ahí, la vida de Calígula se volvió una pesadilla silenciosa. Su madre fue exiliada, 2 de sus hermanos fueron asesinados, y él fue llevado a vivir bajo vigilancia constante. Calígula aprendió algo muy joven. En Roma, sobrevivir significaba fingir. Vivió años enteros observando traiciones, suicidios forzados y ejecuciones políticas. Sonreía cuando debía sonreír. Callaba cuando debía callar. Según Suetonio, Calígula desarrolló una habilidad peligrosa en ocultar lo que sentía realmente. Cuando Tiberio murió en el año 37 después de Cristo, Roma estalló de alegría. El pueblo creyó que por fin llegaba un nuevo comienzo. Calígula, joven, carismático y heredero de Germánico, fue proclamado emperador. Roma lo amaba, no sabía lo que estaba despertando. ¿Sabías esto? El emperador más odiado de Roma empezó siendo el más querido. La enfermedad que rompió al emperador. Los primeros meses del reinado de Calígula fueron un sueño para Roma. Eliminó impuestos injustos, liberó prisioneros políticos y honró la memoria de su padre Germánico. El pueblo lo adoraba, pero a finales del año 37 después de Cristo, algo cambió de forma radical. Calígula cayó gravemente enfermo. Las fuentes no se ponen de acuerdo. Suetonio habla de una fiebre devastadora. Otros historiadores modernos sospechan encefalitis, una inflamación cerebral que puede causar cambios extremos de personalidad. Durante semanas, Roma creyó que el joven emperador iba a morir. El pueblo rezaba por él en senadores, prometían sacrificios. Pero cuando Calígula sobrevivió, no volvió a ser el mismo. Según Dion Casio, después de la enfermedad comenzó a mostrar comportamientos erráticos, ataques, girau, paranoia, insomnio extremo y una necesidad obsesiva de control. Empezó a desconfiar de todos. Veía traidores en cada esquina. Amigos cercanos fueron ejecutados sin explicación. Personas que habían rezado por su vida fueron castigadas por no hacerlo con suficiente devoción. Aquí ocurre algo clave. Calígula se dio cuenta de que Roma lo necesitaba vivo, y esa idea se le subió a la cabeza. Empezó a decir que los dioses lo habían salvado porque era especial, único, intocable, el poder absoluto. Combinado con una mente dañada, empezó a borrar sus límites morales. ¿Sabías esto? Muchos historiadores creen que Calígula no enloqueció de golpe. Su cerebro cambió físicamente, y desde ese momento, el emperador amable comenzó a desaparecer. Cuando el poder se convierte en humillación una vez recuperado, Calígula dejó claro algo. Ya no gobernaría para Roma. Roma existiría para él. El Senado, que al inicio lo había apoyado, se convirtió en su blanco favorito. No porque fueran peligrosos, sino porque representaban límites. Y Calígula odiaba los límites. Según Suetonio, comenzó a humillar públicamente a los senadores. Los obligaba a correr a su lado como esclavos, a esperarlo durante horas solo para ignorarlos y a aplaudir discursos absurdos. Si alguien mostraba incomodidad, desaparecía. El miedo se volvió rutina, pero Calígula quería ir más lejos. No solo quería obediencia, quería sumisión total. Empezó a exigir que lo llamaran Dios viviente. Mandó construir templos con su imagen, colocó su estatua en santuarios sagrados y obligó a los ciudadanos a rendirle culto. Aquí aparece uno de los actos más famosos y simbólicos de su reinado. Calígula anunció que su caballo Incitatus sería nombrado cónsul. Era real, puede que sí, puede que fuera una amenaza. El mensaje era claro: mi caballo puede gobernar mejor que ustedes. No era locura sin sentido, era poder usado como arma psicológica. Pregunta para la audiencia: ¿qué harías tú si el hombre que gobierna el mundo decide convertirte en un chiste público? Roma empezó a entender algo aterrador. En el emperador no buscaba respeto, buscaba humillación, sexo, incesto y excesos sin límites. Con el poder absoluto, llegó la decadencia total. Las fuentes antiguas coinciden en algo incómodo. Calígula rompió todos los tabúes romanos. Según Suetonio y Dion Casio,
Mantuvo relaciones sexuales con las esposas de senadores frente a ellos, solo para demostrar dominio. Luego, los obligaba a agradecerle. Pero lo más perturbador fue su relación con sus propias hermanas, especialmente Drusila. Algunos textos afirman que Calígula la trataba como esposa, la mostraba públicamente y lloró de forma descontrolada. Cuando murió tras su muerte, decretó luto nacional, algo reservado solo para emperadores. Calígula convirtió el palacio imperial en un escenario de excesos, orgías, banquetes interminables, humillaciones sexuales y juegos crueles. Según las crónicas, disfrutaba observando el sufrimiento ajeno. Mandaba ejecutar personas durante cenas para no aburrirse. Aquí el mensaje es claro: Calígula ya no distinguía entre placer, poder y violencia. ¿Sabías esto? En Roma, el exceso no era solo inmoral, era una señal de tiranía. Y mientras el pueblo pasaba hambre, el emperador gastaba fortunas en espectáculos para alimentar su ego. El dios que quiso reemplazar a Júpiter, Calígula no solo se creía poderoso, se creía divino. Según Dion Casio, aparecía vestido como distintos dioses: Júpiter, Apolo, Hércules. Exigía sacrificios, rezos y adoración. Mandó traer estatuas sagradas de Grecia, solo para reemplazar sus rostros por el suyo. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando ordenó colocar su estatua en el templo de Jerusalén, un acto que habría provocado una guerra religiosa masiva. Solo se evitó gracias a retrasos burocráticos. Aquí vemos algo claro: Calígula ya no gobernaba la realidad, gobernaba su fantasía. El poder absoluto había eliminado cualquier freno. Nadie podía decirle no. Y cuando nadie te contradice, la locura se siente como verdad. Pregunta clave: ¿dónde termina el poder y empieza la demencia? Roma estaba atrapada. El miedo se convierte en conspiración. El reinado del terror no puede sostenerse para siempre. Y en Roma, el miedo siempre termina convirtiéndose en conspiración. Para el año 41 después de Cristo, Calígula ya no era solo un emperador excéntrico, era una amenaza directa para la supervivencia de la élite romana. Nadie se sentía a salvo, ni senadores, ni generales, ni siquiera su propia guardia personal. Según Suetonio y Dion Casio, Calígula disfrutaba psicológicamente del terror que generaba. Decía frases como "que me odien, con tal de que me teman a no". Era una metáfora, era una política de gobierno. Ejecutaba personas sin juicio, confiscaba propiedades por capricho y humillaba a oficiales de alto rango solo para recordarles que su vida dependía de su humor. La guardia pretoriana, encargada de proteger al emperador, comenzó a resentirlo profundamente. Calígula los insultaba, los degradaba públicamente y los trataba como juguetes. Uno de ellos, Casio Cuaría, fue víctima constante de burlas por parte del emperador, quien lo ridiculizaba con insinuaciones sexuales delante de todos. Ese odio personal se convirtió en el detonante de algo mucho más grande. Mientras tanto, el Senado vivía paralizado. Nadie se atrevía a hablar. Pero en privado, los susurros crecían en "sí, sigue vivo. Ninguno de nosotros lo estará". Roma había llegado a un punto crítico. O moría Calígula, o moría Roma desde dentro. Pregunta para la audiencia: ¿tú conspirarías contra alguien si supieras que mañana podría ser el siguiente? ¿El día que mataron a un dios? El 24 de enero del año 41 después de Cristo, Calígula salió del teatro como cualquier otro día, confiado, rodeado de guardias y convencido de que nadie se atrevería jamás a tocarlo. Él se creía un dios, y los dioses, según su lógica, no mueren. Pero ese día, los pasillos del Palacio Imperial escondían algo distinto. En silencio, miradas tensas, decisiones ya tomadas. Cuando Calígula se separó brevemente de su escolta, Casio Querea dio la señal. Según las crónicas, el primer golpe fue directo al cuello. El emperador gritó, confundido, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Intentó huir, pero era demasiado tarde. Otros conspiradores se sumaron. Las dagas caían, una tras otra. Calígula fue apuñalado más de 30 veces. Murió en el suelo, sangrando, sin gloria, sin testigos que lo defendieran. Tenía apenas 28 años. El hombre que había humillado a Roma entera, murió como el enemigo público que él mismo había creado. La violencia no terminó ahí. Su esposa Cesonia y su pequeña hija también fueron asesinadas para evitar cualquier reclamo futuro al poder. La dinastía terminaba en sangre. Roma quedó en silencio. No hubo duelo, no hubo lágrimas, solo alivio. ¿Sabías esto? Muchos romanos celebraron en secreto la muerte del emperador que habían fingido adorar. Pero escrita por los sobrevivientes después de la muerte de Calígula, Roma necesitaba algo más que un nuevo emperador. Necesitaba una explicación. Y como siempre ocurre, la historia fue escrita por los que sobrevivieron. Claudio, su tío, fue proclamado emperador casi de inmediato, y para legitimar el nuevo orden, Calígula debía convertirse en un símbolo del horror absoluto. Aquí ocurre algo clave. Muchas de las historias más extremas sobre Calígula fueron recopiladas después de su muerte,
por autores que pertenecían a la élite que él había humillado. Eso no significa que fueran mentira, pero sí que fueron amplificadas. Calígula fue cruel, fue abusivo, fue peligroso, pero también fue un hombre criado entre traiciones, marcado por la muerte de su familia, posiblemente dañado por una enfermedad cerebral y entregado a un poder sin ningún límite. Nadie lo frenó, a nadie lo corrigió, nadie se atrevió a decirle no. Y ahí está la lección más oscura de todas. Moral final del video: los monstruos no siempre nacen. A veces son creados por el sistema que luego los condena. Calígula no perdió el poder, perdió la humanidad. Y Roma, que primero lo idolatró, después lo necesitó como chivo expiatorio. La historia nos advierte algo incómodo: aun cuando una sola persona tiene poder absoluto, la locura no es una posibilidad, es una consecuencia. ¿Tú qué opinas? ¿Calígula fue un monstruo o el reflejo más honesto de la decadencia romana? Yo soy tu narrador de historias reales. Y si quieres seguir descubriendo el lado oscuro, humano y prohibido de los personajes más poderosos de la historia, historias que no te contaron en la escuela y que muchos prefieren ocultar, suscríbete ahora y activa la campana. Porque aquí no glorificamos a los monstruos. Revelamos cómo fueron creados, y lo que viene es aún más perturbador.